Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Conecta TV Radio y Agenda País 4.0. Recordándoles que también este programa es retransmitido por la cadena Ecotel en la ciudad de Loja y sale al mundo por su señal online. En esta ocasión tenemos un programa que en realidad lo habíamos esperado con mucha ansiedad. Es un tema muy sensible, es un tema muy conflictuado, es algo que siempre está en la contingencia nacional y también desde el punto de vista de las empresas. Por eso hemos querido invitar el día de hoy a dos personas que vienen trabajando desde sus organizaciones e inclusive paralelamente a su actividad profesional en lo que es la transparencia y los sistemas anticorrupción. Por un lado está Carlos Loaiza, un compañero y amigo de hace muchos años de la Escuela Politécnica Nacional, es ingeniero químico, y compartíamos en aquellas generaciones por los años 80, casi 90. Y él es gerente de la PricewaterhouseCoopers aquí en su sede en Ecuador, pero él está está a cargo de una comisión de una organización internacional sobre los temas de anticorrupción y transparencia, que es la Comisión Internacional de Comercio. Y por otro lado está Daniela Ugasi. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Líderes para Gobernar, una organización que tiene básicamente un objetivo, una misión muy importante en nuestro país, como es formar a los nuevos líderes, integrarlos y organizarlos y darles ese pensamiento estratégico, inclusive en lo que es la formación para gobernar a nuestro país. Así es que, ¿qué más podríamos pedirles para este programa? Contar con ellos y agradeciéndoles su disponibilidad. Pero antes, y conociendo la trayectoria de países que están un poco mejor rankeados respecto al nuestro en los sistemas de transparencia y de integridad, como es Chile, hemos invitado a una persona que en su momento fue contraparte de Transparencia Internacional en Chile, que es Marcelo Pantoja. Él es un especialista también en estos, inclusive que ha presentado muchos temas y ha sido asesor de empresas multinacionales allá. Lo vamos a escuchar a Marcelo, regresamos y después de la pausa. Primeramente darle las gracias a Rodrigo Quesada por esta invitación a conversar sobre lo que es integridad. Bueno, importante tanto para las organizaciones como para las personas, como para nuestra sociedad. No solamente radicada en un país, sino a nivel general. Así que vamos a explicar un poco más qué es integridad. Bueno, y partiendo, integridad es un principio que va dentro del corazón de cada persona, organización y sociedad. Este principio tiene como base ser consecuente tanto con lo que predico como con lo que hago. Esto significa que una persona que cuando nadie la está viendo hace de acuerdo a lo que dijo en su vida, es decir, es consecuente. En una organización nos encontramos con algo donde el dueño, los directores, deben ser consecuentes entre sus políticas y protocolos que ellos han establecido como mejores prácticas corporativas. En la sociedad, hablando de integridad, el Estado y sus instituciones también han hecho compromiso a la sociedad. Y estos compromisos tienen que ser también un resultado de la confianza que ellos han tenido frente a los presupuestos que han hecho, tanto como ayuda social, como seguridad nacional, entre otros. Entonces, la integridad nos permite poder trabajar en forma eficiente, crear valor y por lo tanto, y lo más importante, confianza mutua entre personas, organizaciones, tanto públicas como privadas. La confianza es un factor muy relevante, es recíproca también, es decir, a mayor integridad, mayor confianza, y a mayor confianza, nivel de percepción positivo de la organización o sociedad aumenta. Ejemplo,
de la falta de integridad en una sociedad chilena lo podemos observar con el estallido social del año 2019, donde uno de los factores principales que gatillaron las protestas masivas fue la desconfianza de la gente en las instituciones de gobierno y sus autoridades. Fue producto de constantes actos de corrupción y colusión, que salían impunes luego de ser formalizados a través de tribunales de justicia y por tanto afectó a la confianza del sistema legal y punitivo y este cayó rotundamente su confianza en las personas. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿podemos volver a confiar en las instituciones privadas y públicas? La respuesta es sí, pero con mucho trabajo, constante, disciplinado, que involucre no solamente a los líderes y usuarios de un sistema, sino una transformación completa de hacer las cosas, sin buscar el interés personal, ni buscar el éxito a través de las utilidades corporativas de las empresas, sino involucrándose en la necesidad de las comunidades, en la necesidad de las personas y el rubro en general, que permita una sintonía mucho más fina entre todos, que sea positiva tanto para las organizaciones como para las personas. Bueno, un sistema de integridad permite aquello, pero también necesita una disposición y una convicción. Estas se crean con hechos, no con palabras, ni promesas. Por esta razón, para implementar un sistema de integridad en la organización o en la sociedad, es necesario primero diagnosticarla. De esta forma nos va a permitir poder conocer y analizar con posterioridad qué medidas voy a aplicar y qué involucramiento necesito para poder producir un cambio oportuno o no tan a largo plazo que no implique un desgaste innecesario y provoque, por ende, una falta de confianza nuevamente en todo el proceso. Podemos ver un ejemplo en Transparencia Internacional, donde nos muestran un termómetro de la región completa, de cómo es la percepción de corrupción. Pero también este índice está sesgado por el nivel de leyes que tiene cada uno de los países y su adopción de las buenas prácticas internacionales. Además, está sesgado por el grado de severidad de sus propias leyes y condenas. Podemos ver un ejemplo vívido en Chile, con un sistema anticorrupción que nace el año 2008, pero que ya el año 2020 no ha tenido grandes avances en temas de severidad en sus leyes y condenas, lo que ha provocado claramente acuerdos entre las partes y salidas con una impunidad absoluta. Entonces la pregunta que debemos hacernos: ¿es necesario tener penas y leyes severas con poca tolerancia ante actos de corrupción? ¿Es necesario invertir recursos en un proceso de mediano plazo en transformar la cultura de las organizaciones y sociedad en una cultura de confianza e integridad? Bueno, estas son buenas preguntas, pero que debemos hacernos nosotros mismos. Pero lo principal es partir por casa, donde vivimos, donde trabajamos, hacer la diferencia, ser honestos, ser éticos, ser íntegros, pero además empujar porque las leyes exijan también estándares anticorrupción. Hemos visto que ninguna empresa por libre disposición ha adoptado prácticas de este tipo, sino que han sido obligadas desde países que han adoptado leyes mucho más exigentes, con multas y penas de gran envergadura. Las organizaciones pueden sumar bastante al cambio e impulsar nuevas políticas de ética en sus organizaciones, implementar canales de denuncia, capacitar a toda la organización a través de áreas de riesgo por tipo de riesgo, crear comités de trabajo que apalanquen la gestión de integridad y monitoreen sus avances, evaluar también a los colaboradores periódicamente y que los líderes también realicen el trabajo a través de asesoría externa o simplemente con profesionales de cumplimiento ya dispuestos por la organización. Quiero terminar
diciendo que una cultura de integridad se produce cuando existe una real convicción en las personas, internamente, por cumplir estos principios éticos y de probidad dentro de la organización, pudiendo observar también que el ejemplo parte por los líderes y autoridades dentro de la misma organización. Bueno, este es un gran resumen de lo que es integridad, podríamos profundizar mucho más, pero quiero dejarlo para después. Y darle las gracias nuevamente a Rodrigo Quesada por esta gran invitación. Van a poder ver abajo mis datos de contacto si es que quieren hacer alguna pregunta o consulta. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad, nos vemos. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Bueno, ya estamos nuevamente al aire y vamos a empezar con Carlos. Carlos, si me olvidé de decirlo algo en la primera parte, en la parte de introducción, por favor me lo vas rectificando, ratificando. Y te hemos visto que además de tu actividad profesional, empresarial, que es desde la auditoría, que también en donde hay temas muy sensibles con las organizaciones, has tenido la oportunidad de liderar y de participar de estos sistemas de transparencia y anticorrupción, lo cual realmente es un agrado. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el panorama mundial de lo que son los sistemas de anticorrupción o los temas de transparencia, los temas de integridad? E inclusive si nos vas ayudando a decantar cómo son los conceptos que están alrededor de esta parte. Carlos, buen día. Gracias, Rodrigo. Un placer estar contigo y también compartir este panel con Daniela. Como lo mencionaste, formo parte en el Ecuador. Tengo el privilegio de presidir la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es el gremio empresarial probablemente más importante del mundo en términos de agremiados, en términos de impacto en la economía mundial. Y obviamente tiene como objetivo, como propósito, el fomentar buenas prácticas de transparencia, prácticas de integridad. Es muy conocida a nivel mundial por lo que tiene que ver con comisiones de arbitraje y obviamente facilitar las normas y las reglas del comercio. Creo que la coyuntura no solamente en el Ecuador, en la región es fundamental desde el punto de vista de las prácticas anticorrupción. Lo que se vivió en nuestro país en la pandemia no fue solamente una crisis sanitaria, sino también vivimos una crisis de corrupción, de ética y de valores. Eso creo que es fundamental desde el punto de vista de los desafíos que como país tenemos. Hay un documento importante que creo que lo podemos utilizar como referencia para tu pregunta, que tiene que ver con un análisis que hizo la OCDE, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el BID, sobre las perspectivas de desarrollo de América Latina. Y uno de los factores que para mí me sorprendió más de ese análisis fue hecho probablemente finales del año 2019, donde se define que la región del mundo con mayor nivel de desigualdad es América Latina. Yo había pensado que habría sido África, pero no. Ya América Latina superó en el índice Gini a África. Y eso de alguna manera genera las condiciones para un entorno social y político complejo. Desde el punto de vista de los desafíos y los retos que los países tienen. Cuando uno analiza esa perspectiva de este estudio, uno puede entender, por ejemplo, lo que tú mencionaste de Chile, o lo que acabamos de ver en el video. Podemos entender de alguna manera lo que estuvo detrás de octubre del año anterior en nuestro país, octubre del 19. Pero en esa constante de desigualdad, también hay algo relevante que tiene que ver con las prácticas de transparencia, de ética y de gobernanza corporativa. Creo que esto es un tema fundamental que atañe a la región, al mundo,
lo estamos mirando. Hace poco leí un análisis de Estados Unidos el día de ayer de la coyuntura que se vive en los Estados Unidos, de los temas raciales, de todos los temas que de alguna manera están en la agenda en Estados Unidos. Lo estamos viendo en Europa, en España, en Italia, en Francia, donde de alguna manera estos temas pasan a cobrar una relevancia fundamental. Entonces creo que muy complacido de estar aquí contigo, comenzando por esta visión global de lo que representa la corrupción a nivel global. Solamente para tener unas cifras, estimaciones, después hablaremos de Ecuador con mayor detalle, que son cifras más interesantes, pero se estima, de acuerdo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que de un 3 a un 4% del PIB son valores que los países dejan de percibir por prácticas poco transparentes y por contrabando. Si lo traemos a la realidad de nuestro país, hablaríamos algo más de 5.000 o 6.000 millones de dólares por año que perdemos por prácticas de corrupción y de contrabando. Perfecto, Carlos. Es interesante ya empezar a hablar de cifras y justamente los datos también indican, o sea, volviendo a los números, estamos hablando de billones de dólares que se pierden en estas prácticas, digamos así, más allá de los sistemas, son prácticas. Obviamente hay caldo de cultivo en donde hay más desigualdad y hay más, digamos, descontrol, y yo pienso que eso también genera ansiedad de los actores en hacer cosas, pero hacer un poco en forma desordenada, no hacerlo en forma ética y transparente. Daniela, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu visión en forma global de lo que está pasando en el mundo respecto a los sistemas de integridad y transparencia? Inclusive, yo creo que ustedes lo manejan esto en una forma un poco más académica, si fuera del caso. Si nos aclaras cómo son y cómo esta visión que tú la estás viendo respecto al sistema de integridad y transparencia en el mundo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este panel con ustedes. Efectivamente, nosotros desde la Corporación Líderes para Gobernar vemos con mucha preocupación cómo la corrupción hoy en día es señalada como una de las principales preocupaciones, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. De hecho, existe un estudio de la OCDE en el que, del 2018, en el que demuestra que la corrupción es mucho más preocupante para los ciudadanos que la misma migración o que la misma globalización o también el cambio climático. Eso no se lo ve, no se lo vive, pero la corrupción lo sentimos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante e impactante porque vemos que es un mal a nivel global. Es importante también recalcar que en el 2015 los diferentes países que conforman las Naciones Unidas hicieron una de los ejercicios más grandes de diálogo construyendo la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante recalcar que en esta construcción de esta agenda no solamente se la hizo a nivel de las grandes naciones, ¿no es cierto?, que conforman los 196 países dentro de las Naciones Unidas, sino que fue un ejercicio en el cual llamaron a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas privadas, a la academia, a diferentes sectores representando a todo el planeta, ¿no es cierto?, y construyen una agenda para el 2030, en el cual uno de estos 17 objetivos está muy enfocado justamente a construir procesos de paz, ¿no es cierto? Estamos hablando del objetivo número 16, procesos de paz y procesos de transparencia. Y justamente aquí es muy importante recalcar que la adopción de esta agenda tiene que hacerse con este fundamental pilar transversal, porque efectivamente los procesos de corrupción no solamente atañen, ¿no es cierto?, un tema en el fisco, sino cómo esto también genera problemas a nivel de programas sociales que dejan de hacerse o programas de inversión a nivel de salud, como lo estamos viviendo ahora. Entonces, creo que esto es una de las claves para poder generar esta prosperidad y de esta agenda, ¿no es cierto?, que busca que nadie se quede atrás, evitar estos procesos de desigualdad tan grandes como lo acaba justamente de comentar Carlos, ¿no es cierto?, estos coeficientes de Gini tan altos y tan
importantes en la región de América Latina y cómo poder justamente enfocar los esfuerzos con procesos de también, tal vez un poco más rigurosos a nivel de la generación de estas políticas públicas, de espacios desde la sociedad civil que puedan también fomentar a que se pueda generar, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos para poder tener un poco más de apertura y de los datos. Nosotros justamente ahora estamos enfocando algunos de nuestros programas de capacitación a los funcionarios públicos. Nosotros nos enfocamos para poder capacitarles y estamos hablando mucho de los procesos de gobierno abierto. ¿Qué es un gobierno abierto? Básicamente lo que buscamos es una nueva forma, ¿no es cierto?, de generar pues gobernanza a nivel de los diferentes capas de gobierno, tanto a nivel pues nacional como en los diferentes pues municipios. Y el objetivo es construir realmente un gobierno que pueda transparentar las cifras. La data hoy en día, o sea, si uno busca, ¿no es cierto?, entender dónde se están generando las inversiones, cómo se están haciendo ciertos programas sociales, es una data que no está pues transparente a la ciudadanía ni en el acceso a la ciudadanía. Entonces, estos procesos de gobierno abierto deben comenzar a darse y son una de las herramientas fundamentales para ir construyendo también estos procesos de transparencia. Perfecto, Daniela. Yo creo que aquí hay temas que los podemos seguir conversando de mucho, y creo que a lo mejor por eso los diarios nos llenan y los espacios en la televisión igual. Pero vamos sentando un poco las directrices, Carlos. A mí me parece que el tema que sucede en las prácticas es un tema de liderazgo. Yo he visto casos muy cercanos, digamos así, no se diga lo que está pasando en el Ecuador. Y te comento casos muy cercanos y también basados en los estudios, en las encuestas, como bien lo dice Daniela. O sea, la gente está preocupada durante el estallido social y posterior al estallido social en Chile. El segundo aspecto preocupante era el tema de la corrupción. Y cosa que no estaba visible. El primero era los fondos de pensiones, obviamente, pero el segundo era el tema de corrupción. Y yo creo que acá en el Ecuador, todo lo que se ve en la agenda, prácticamente yo diría que todos estamos hablando como primer tema, el tema de la corrupción, y por lo tanto tenemos que ejercer, yo diría, un poco más de liderazgo en ese sentido. Carlos, ¿cómo estos ejercicios de liderazgo se van implementando en el gobierno y en las empresas? Porque hemos visto un último evento en donde han estado involucrados tanto gente de gobierno como gente de la empresa privada acá en Ecuador, y prácticamente está sentando un precedente. ¿Cómo ejercemos ese ejercicio de liderazgo para ir decantando ya a algo que tenemos que hacerlo parte de nosotros, que es básicamente la cultura? O sea, yo creo que es un tema también cultural que tenemos que ir comentando, y ya lo dice Daniela, o sea, capacitémonos, sí, o sea, pero si también lo metemos a la parte formativa, pero no es algo que está en nuestro instinto, en nuestra naturalidad, que creo que debemos también formar. ¿Cómo es tu visión, Carlos, al respecto y cómo lo vamos llevando ya a los casos de nuestro país? Gracias, Rodrigo. Yo creo que aquí hay un concepto nuevo que se está discutiendo que tiene que ver con un liderazgo ético. Me parece que podríamos explorar mucho el tema del liderazgo, pero yo sostengo que los países que tienen muchas regulaciones, muchas leyes, son los países que son propensos a mayores prácticas de corrupción. Entonces, creo que es fundamental el tema del ejemplo. Uno de los aspectos que yo creo que son críticos en el Ecuador es la ruptura de principios y valores fundamentales de una sociedad. Yo lo vengo diciendo eso desde el año pasado y creo que en el mes de octubre me dio la razón. Es decir, creo que en el país, en el tejido social del país, retrocedimos mucho más en lo que tiene que ver con ética, en lo que tiene que ver con valores, en lo que tiene que ver con respeto a la autoridad, lo que tiene que ver con principios fundamentales. Creo que eso es un desafío enorme para el país, no será de corto plazo,
Yo creo que esta generación a la que pertenecemos tú y yo difícilmente lo podremos cambiar, pero yo tengo una expectativa muy grande sobre las nuevas generaciones. Es allí donde tenemos que hacer una inversión fundamental. Si bien la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones en el Ecuador, además del desempleo, además de la crisis, además de la seguridad, también es importante mencionarles que el Ecuador es uno de los países más altos del mundo en términos de permisividad a la corrupción, lo cual es un tema también relevante. Creo que es fundamental discutir, y en las charlas que yo hablo, suelo decir que no es que la corrupción solamente son para las cifras enormes que estamos hablando, de lo que fuimos testigos hace pocos días en el ISFA, ISPOL, o toda la red de salud. No, la corrupción también está en las cosas pequeñas. Entonces creo que eso es muy, muy importante, el comenzar a construir esa cultura y esos valores. El Ecuador creció. Cuando uno mira el Ecuador en términos de economía, en términos de país, crecimos en población, Quito y Guayaquil son más grandes, etcétera, etcétera. Podemos mirar una serie de avances muy importantes desde el punto de vista de país, desde el punto de vista de economía, pero los políticos nos deben mucho. La clase política ecuatoriana no creció al mismo nivel que el Ecuador creció, no está a la altura de las expectativas y las necesidades del país. Y esto creo que es muy importante, esa debilidad que tiene nuestro país de poder desarrollar esos líderes políticos que necesitamos para que nos ayuden a resolver estos grandes problemas y estos grandes desafíos que el Ecuador tiene. Desde el lado empresarial, creo que los empresarios nos alejamos mucho de temas muy importantes para el país, como es la educación. Creo que nos alejamos mucho de la educación y hoy estamos pagando el precio de habernos separado y alejado de las universidades, de los colegios, y comenzamos a hacer esfuerzos importantes para corregir el tema de educación. También nos alejamos de mirar el destino del país. Hoy por hoy aquí en el Ecuador también hay la Agenda 2030, el Ecuador 2030 es un proyecto importante, pero quizás nos alejamos y lo hicimos muy tarde cuando debimos estar más cerca para poder participar en los procesos de toma de decisiones de la construcción de ese Ecuador que necesitamos. Entonces creo que es fundamental el tema del liderazgo, y ese liderazgo pasa por nuestros líderes políticos, pasa también por nuestros líderes empresariales, en los cuales creo que es muy importante el poder privilegiar la agenda del Ecuador, no los intereses personales o particulares de determinado grupo, determinado sector, y vemos la dificultad que nos cuesta a los ecuatorianos, o lo difícil que es en el Ecuador poder tener consensos mínimos o consensos básicos sobre lo que todos esperaríamos. Vamos a entrar en un proceso electoral de aquí a poco, donde sin duda el tema corrupción debe ser alguno de los temas de escrutinio, de análisis, de revisión con los candidatos que de alguna manera nos presentarán los partidos políticos. Pero creo que el ejemplo va a ser fundamental. Siento también que desde el punto de vista de la sociedad civil, también tenemos que tener un rol mucho más importante. Cuando digo de que el Ecuador es permisivo a las prácticas de corrupción, cuando uno escucha de que está bien, hacían obras, pero igual robaban, pero son mejores que estos. Entonces, creo que esos conceptos sociales son muy duros de poderlos asimilar, pero eso es lo que la masa de los ecuatorianos piensa. Está bien, hacían obra, pero igual robaban. Creo que aquí lo importante es que como sociedad civil también nos organicemos, que seamos mucho más activos, que no tengamos miedo a denunciar, que opinemos y que de alguna manera generemos ese rol que como ciudadanos nos compete. Muchos de los casos de corrupción que son públicos en el país, no es que lo detectaron las instituciones del Estado. El Ecuador perdió institucionalidad en la justicia, en la Contraloría, en los entes de control. Esto lo logramos conocer gracias a la investigación de periodistas independientes, que fueron quienes pusieron en la palestra todo lo que hoy es público, el tema arroz verde, todo lo que estamos mirando, el tema del reparto, el famoso reparto de los hospitales, el tema del ISFA. Creo que es fundamental que como sociedad civil nos organicemos y que de ese proceso organizativo podamos tener nuevos líderes. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que asumir esos roles desde el punto de vista de la sociedad civil, desde el punto de vista del sector empresarial, desde el punto de vista de los gremios, para que a través de estos nuevos liderazgos podamos sin duda a través de este ejemplo, el devolverle al Ecuador esa esperanza de que podemos ser un país más honesto, más justo y más transparente. Mira, coincidimos mucho, Carlos. Tú hablas de permisividad y yo creo que también somos muy tolerantes, inclusive. O sea, en realidad eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí. Y somos tolerantes. Yo creo que en este país
a la corrupción y otro lado también a la mediocridad. Entonces, imagínate eso, es la tormenta perfecta o es el combustible perfecto para que se dé todo el tema de corrupción que se da. Y efectivamente el tema de liderazgo, y hablaste algo muy importante que lo quiero retomar con Daniela, creo que la masa crítica es importante. O sea, yo creo que tú hablaste de que ha pasado con los empresarios, has hablado también con la clase política, que realmente nunca yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias de nuestro país, inclusive es un fenómeno que se da a nivel latinoamericano. Daniela, ¿cómo vamos generando esta masa crítica? O sea, ya hablamos de liderazgo. ¿Cómo vamos generando una masa crítica en donde realmente entendamos que el problema tenemos que solucionarlo nosotros? O sea, no esperar que el problema lo solucionen está al lado. Carlos hablaba del tema de los hospitales. Cuando uno analiza y le dice ahí, pero si eso ha pasado siempre, o sea, ¿quién no ha estado negociando políticamente esos repartos? El hecho es cómo lo haces y por qué lo haces y por qué lo hiciste de esa manera. Eso es que hablamos de permisividad, hablamos de tolerancia. ¿Cómo vamos generando esta masa crítica para reaccionar? Y obviamente yo creo que a lo que nos interesa a nosotros desde esa perspectiva, desde ciudadanos, desde empresarios. Bueno, quisiera antes de poder entrar en este proceso comentar algunas cifras que para mí son muy impactantes. Hemos tenido acceso a uno de los estudios realizados por Ipsos en Ecuador, justamente antes de octubre, ¿no es cierto? Y esto es muy impactante. Vemos que de los 50, más del 50% de los entrevistados mostraban desconfianza en varias instituciones del país, pero lo más impactante es que solo el 5% de los entrevistados, de los encuestados, pues creían en la Asamblea Nacional, por ejemplo, o el 3% de los encuestados tienen confianza en los políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Estamos hablando de una sociedad en la cual la desconfianza prima. Y si prima la desconfianza, efectivamente no vamos a poder lograr que justamente podamos tener un desarrollo. Y ahí existe una desconfianza no solamente a nivel de estos pues, actores políticos, ¿no es cierto?, que ya mucho han generado pues estas noticias que nos ha comentado ya Carlos de manera pues muy breve, pero también vemos que existe una desconfianza de poder generar procesos de diálogo entre las mismas personas, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Entonces es ahí donde nosotros creemos que tenemos que ir rescatando procesos de gobernanza desde la sociedad civil, porque se ha creado una ruptura también. Vemos que es impresionante cómo desde las bases, ¿no es cierto?, se ha generado una especie de hasta ruptura social en la que se etiqueta a cierta persona de otra persona de la misma sociedad. Ecuador es un país rico en etnias, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar a conocernos mejor. Y de eso creo que es importante hablar del acceso a la educación. Y hoy nos encontramos en una nueva realidad, tenemos ahora una entrevista virtual, ¿no es cierto? Y pensando tal vez en educación de niños de nuestras zonas como la Amazonía, ¿tienen o no tienen acceso a tener esta educación virtual? Los niños hoy en día no están pudiendo ir al colegio, ¿no es cierto?, por la coyuntura de COVID que nos encontramos. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar a pensar? Y no solamente esto es cuestión de que lo piense el gobierno nacional, porque ellos tienen la competencia de generar el derecho a la educación a todos los niños y niñas, sino que creo que tenemos que comenzar a pensarlo desde nosotros mismos, desde la sociedad civil, desde los empresarios. ¿Por qué? Porque evidentemente sin tener luego una masa crítica de personas capacitadas, muy pocos los empresarios podrían seguir y continuar con sus mismos negocios. Entonces creo que esto es una responsabilidad de todos. Y es importante también recalcar aquí que esta ruptura, digamos que se ha generado a nivel de las mismas bases sociales, ¿no es cierto?, tiene que ir rescatándose desde las nuevas generaciones, como ya lo dijo Carlos, pero con un concepto que podría ser interesante
proponerlo en la mesa, el de poder generar política de una manera distinta. Hoy en día a las nuevas generaciones lo que les mueve realmente son las causas. Cuando tú hablas a las nuevas generaciones de estos partidos políticos, los mismos partidos políticos que ya sabemos que son pesados, que ya han tenido una crisis, ¿no es cierto? Y que siguen ahí tratando de luchar con su misma bandera política, izquierda-derecha. Hoy en día las nuevas generaciones realmente lo que les mueve son las causas. ¿Qué tipo de causas? Las causas ok, hay personas que no tienen que comer, ¿no es cierto? A mí me mueve la causa de la equidad de género, a mí me mueve la causa de los animales que están en la calle, a mí me mueve la causa de los niños que no tienen educación. Entonces, estas son las causas que hoy en día mueven a las nuevas generaciones y que las personas deberían ir generando, ¿no es cierto?, procesos de capacitación y de formación y generar comunidades de estos futuros líderes para poder ir pensando en una nueva forma de generar política que le ataque a la causa, ¿no es cierto? Que le ataque realmente a los problemas sociales, económicos y políticos, culturales que existen en el Ecuador y que se vayan solucionando con un proceso de diálogo en el cual no me importa qué partido político eres, pero los dos queremos solucionar esto, juntémonos y hagámoslo. Entonces, yo creo que esta es una nueva forma interesante de poder pensarlo y que se alinea mucho también al momento que estamos viviendo. Estamos viviendo una nueva forma de vivir, ¿no es cierto? Y ya el COVID nos ha marcado. O sea, creo que esto es un tema que y yo hablo con mi suegro, casi 80 años, me decía, hijita, en mis 80 años que tengo de vida, realmente nunca se ha vivido algo así, ni siquiera en las guerras, nunca. O sea, esto nos ha marcado porque es un tema que nos ha marcado a nivel mundial. Entonces, no podemos seguir pensando en hacer política, ¿no es cierto? O crear líderes de la misma forma que lo hacíamos antes. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que ir poniéndolo sobre la mesa, haciendo que las personas puedan desarrollar competencias, ¿no es cierto? Y que podamos dialogar con todos los ecuatorianos que tenemos diferentes, pues, visiones, diferentes etnias, ¿no es cierto? Existen un montón de también, partidos políticos, ¿no es cierto? Pero que a la final lo que nos interesa es sacar adelante el país. Perfecto, pues, Daniela, súper interesante y completa tu visión y nos lanzas un reto, el tema efectivamente de las causas. Y yo creo que así se está moviendo el mundo. O sea, hablamos un tema, claro, de equidad de género o feminismo como tema creo que separado. El cambio climático es otra causa. Y yo creo que una causa acá sigue siendo un poco la debilidad en general de nuestro sistema y la poca capacidad que tenemos para crecer. Carlos, lo que mencionó Daniela también es muy relevante y volvamos a nuestro país. Un tema de llegar a una situación extrema como se ha llegado en otro país que se veía que era un modelo, en realidad un modelo económico, hasta un modelo social en mejores condiciones, a pesar que en los últimos años ya se veía que tenía algunas debilidades. Fue lo que pasó, o sea, prácticamente lleguemos a un plebiscito en Chile para arreglar esto nuevamente. Acá hemos vivido plebiscitos un poco por los gustos de nuestros líderes, pero no hemos solucionado absolutamente nada. Carlos, ¿cuál es el desafío en este momento, enlazando la parte, yo diría, de la élite política y la élite empresarial que básicamente mueve el país? O sea, la masa social está indudablemente, pero yo a esa masa social la veo totalmente desarticulada. O sea, en las redes sociales son los memes, son las críticas, son las burlas, son las disputas, pero no proponemos, creo que mucho. Más terminamos disgustándonos o dañándonos el estómago durante el día, pero efectivamente no solucionamos nada. Por eso este tema, insisto, es un tema de élite. Carlos, ¿cómo articulamos eso? Porque también estamos de acuerdo en que las normas, como muchas veces pasan en las empresas, ahora estamos llenos de norma de la ISO 37001, de la otra ISO de calidad, que compliance, que el buen gobierno corporativo, y ese tipo de cosas que son como herramientas y muchas veces hasta nos detenemos demasiado tiempo en hacerlo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, que eso es una directriz y la gente tiene que moverse por directriz porque en función de eso crea una cultura. ¿Cómo vamos articulando ya este tema de las élites? Porque
que de cierta manera nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo para sacar adelante el país. Ya lo dice a Daniela, hagamos de forma diferente las cosas, pero no lo vemos, o sea, eso definitivamente no lo vemos, porque hay un caldo de cultivo inmenso en la pobreza, en la desigualdad, que no lo vemos, y obviamente yo creo que también hasta la mediocridad de nuestra educación que nos ha formado de esta manera. ¿Cuál es tu propuesta, Carlos, al respecto? Creo que hay un tema fundamental en lo que estamos discutiendo y yo creo que eso es lo que de alguna manera al sector empresarial lo motiva y lo mueve. Tiene que ver con que no podemos sentirnos como empresarios exitosos cuando la sociedad en su conjunto no lo es. Yo creo que ese es un tema muy importante. De nada sirve decir que es una empresa exitosa, un sector empresarial exitoso, cuando la sociedad ecuatoriana en su conjunto tiene serias falencias y debilidades fundamentales. Yo creo que ahí lo que hemos venido discutiendo, creo que tenemos que tener la capacidad de llegar a consensos mínimos. Es decir, ¿cómo le devolvemos al Ecuador esperanza? Estamos hablando de que las cifras del impacto del COVID generarían un retroceso de cerca de una década en lo que tiene que ver con el crecimiento de la clase, del sector de nuestra sociedad en extrema pobreza y en pobreza. Si sumamos los dos, estaríamos superando el 60%, es decir, más cerca del 70% que del 60% de la población ecuatoriana. Eso es tremendo. Eso es terrible desde el punto de vista de desafío como país. Entonces, como yo venía estudiando en octubre lo que hablamos de los jóvenes. Aquí se vendió, y es importante lo que hablamos, más de la mitad de la población del Ecuador es menor, es de 25 años. Y los mayores afectados por el tema del desempleo son los jóvenes. Especialmente en las grandes ciudades del país. Tenemos historias que realmente son frustrantes de jóvenes ecuatorianos que estudiaron en el extranjero y que tuvieron que regresar al Ecuador porque no pudieron pagar sus universidades o aún están endeudados para poderlas pagar. Aquí se vendió el concepto de que tú ibas a la universidad y al día siguiente tenías trabajo. Eso es un tema frustrante para esa nueva generación. Y hoy tenemos conductores de Uber, tenemos taxistas, tenemos gente que está desesperada porque no ve una oportunidad para salir adelante en este país. Me parece que ahí hay un desafío tremendo desde cómo devolver esperanza. Yo estoy convencido de que el futuro del Ecuador es agroindustrial. No es el sueño de los sectores estratégicos que nos vendieron. Creo que hay muchos estudios como Australia, como Chile, como Nueva Zelanda, que desarrollaron su economía a través de la agroindustria. El Ecuador tiene algo que muchos países no tienen, que tiene que ver con su ubicación geográfica en el centro del mundo. Entonces, ¿por qué no tener una discusión sensata sobre la agroindustria en el país? Y cómo desarrollamos capacidades y sectores de la economía para poder ser exitosos. Somos los mayores exportadores de camarón en el mundo. Somos los mayores exportadores de banano en el mundo. Tenemos el mejor chocolate del mundo. ¿Por qué no desarrollar esas capacidades en esos sectores e ir formando a esos sectores de la sociedad que hoy por hoy están desempleados? El mundo tiene un desafío de que no va a haber alimento para los 10.000 millones de habitantes. El Ecuador puede ser sin duda un proveedor natural de alimento para el mundo. Entonces, creo que esa debe ser la agenda, lo que debamos estar discutiendo, en lugar de lo que tú dices, de ir mirando esas noticias que nos desmotivan a diario, de ir mirando todos los temas de corrupción, en lugar de pensar en una discusión honesta, seria y transparente. Yo también tengo un descontento con los sectores que defienden a los trabajadores. O sea, estamos hablando de un nivel de desempleo enorme, pero ¿quién defiende a los ecuatorianos que hoy no tienen empleo? ¿Quién defiende a esas personas que no tienen oportunidades? Yo también veo con preocupación esta crisis. Yo estaba discutiendo hace poco unas cifras que fueron públicas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que tiene que ver con el comportamiento de la cartera vencida. Hay muchos ecuatorianos que se quedaron sin trabajo y a través de eso comenzaron a renegociar sus deudas. Eso se lo ve ya en las cifras de la Sobanca, cuando tú miras el crecimiento de la cartera hipotecaria en la banca privada.
no estoy hablando del IES o del BIES, donde obviamente ves que algo que siempre se ha dicho, que lo último que las familias quieren perder es su vivienda, cómo está costando a los ecuatorianos renegociar el tema de vivienda. Hace poco también yo tenía una estimación bastante gruesa, pero al final se confirmó. Cerca de 250,000 estudiantes de escuelas y colegios privados pasaron a escuelas públicas. Esas son cifras dramáticas, esas son causas que yo creo que nos tienen que mover, como decía Daniela. Pero si sumamos eso, yo no he logrado todavía tener una cifra de cuántos ecuatorianos dejaron de ir a las escuelas públicas en el Ecuador. Entonces, creo que sin duda debemos generar un debate, un consenso sobre estos temas que son fundamentales. Y yo creo que tenemos esa responsabilidad ahora, todos los ecuatorianos del sector empresarial, las cámaras, la prensa, sin duda, la sociedad civil en su conjunto, las universidades, yo creo que es fundamental como centros de aprendizaje y de desarrollo, de cómo discutir con los candidatos que tenemos ahora. Nos jugamos ahora, cada periodo presidencial siempre decimos lo mismo, pero hoy estamos en una coyuntura que nos debe hacer reflexionar a todos de a quién vamos a elegir, de por qué lo vamos a elegir, de cuáles son los temas que son esas causas que deberían movernos a los ecuatorianos para que esas causas sean las principales, para que discutamos esos y dejemos a un lado intereses particulares que realmente son lo que mucho daño le han hecho a nuestro país. Sí, Carlos, Daniela, yo creo que Carlos nos lanza desafíos. Tú hablaste también de las causas. Quisiera centrarme en esta última parte, tal vez en algo que insisto, o sea, de lo que nosotros podemos solucionar. Yo creo que muchas veces como ciudadanos estamos en esto, tenemos diferentes visiones, pero yo creo que sentimos algo muy parecido. Mira, el tema de las nuevas generaciones, eso es clave. Yo creo que debemos trabajar precisamente para ello. Yo coincido con Carlos de que nosotros no la arreglamos, no la vimos y nos farreamos la oportunidad, simplemente nos farreamos la oportunidad de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos. Traigo un dato para ponerte el contexto. Se dice que más o menos un 70 o un 75% de altos directivos creen en el tema de la reputación de las empresas como riesgos. Y obviamente los millennials o las nuevas generaciones escogen o seleccionan su lugar de trabajo en función de la reputación de las empresas. ¿Cómo creamos eso, Daniela, en nuestro país, en donde vemos un gap, una brecha tremendamente grande respecto a estos desafíos que se nos vienen? Bueno, yo creo que la pandemia ha generado otros niveles de pensamiento a nivel de la colectividad que realmente demandan a las organizaciones otro tipo de respuestas. Y efectivamente aquí podemos ver, por ejemplo, ciertas empresas privadas en el Ecuador, ¿no es cierto?, que comienzan a entender que tienen que cambiar, que ya no pueden hacer business as usual, ¿no es cierto?, su negocio normalmente como lo hacían antes, que tienen que comenzar a darse cuenta que son parte de un ecosistema en el cual si no vemos más allá de nuestras narices, ¿no es cierto?, de nuestros intereses personales, el sistema va a caer. Y esto creo que ha sido algo que nos viene dando una lección de poder trabajar en conjunto, ya sea con nuestra competencia, con nuestra área de influencia directa, la colectividad. Octubre también fue una muestra muy potente de este proceso, pues, de este tejido social tan quebrantado, ¿no es cierto?, en el cual se ve a las empresas por un lado, las malas, las que no hacen nada, la sociedad civil por acá, los políticos todos corruptos. Entonces realmente tenemos que volver a los valores y a las bases de qué es lo
está pasando y volvernos a cuestionar. Creo que es interesante lo que ha pasado durante estos meses de pandemia. Se ha podido ver varias organizaciones que han impulsado iniciativas para juntar, ¿no es cierto?, a actores de la sociedad civil, a actores a representantes de empresas. Hay uno de los casos que es Reinventa Ecuador. Reinventa Ecuador es una iniciativa liderada por Naciones Unidas y la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI. Nosotros como CLPG, como Corporación Líderes para Gobernar, estamos apoyando esta iniciativa y participando de ella. Existen miles de empresas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, como lo mencionó Carlos, que es tan importante, que se han juntado durante ya 3 meses a poder encontrar soluciones para poder generar empleo en el Ecuador. Y es interesante este tipo de iniciativas que vienen desde la sociedad civil, ¿no es cierto?, para presentar ciertas soluciones en conjunto para poder pues dar respuesta a estas grandes pues problemáticas que nos están afectando. El desempleo es una de ellas y efectivamente creo que aquí hay que ir concentrándose en estos sectores productivos. De hecho, dentro de Reinventa Ecuador han salido priorizados, ¿no es cierto?, 11 sectores productivos, en los cuales el Ecuador tiene ventajas competitivas en relación a otro tipo de países. Y uno de esos, Carlos, justamente es la agroindustria. Se ha visto, ¿no es cierto?, todas las oportunidades que existen dentro de la agroindustria, pero efectivamente lo que se tiene que hacer es generar capacitación a los diferentes a las diferentes partes dentro de la cadena de la agroindustria. Yo tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en un proyecto de cadenas de valor del café. Y era súper interesante ver cómo en Quito, donde no mucha gente, ni siquiera los propios quiteños sabemos, existe un café de muy alta calidad, es el café de Quito en el noroccidente. ¿Por qué? Porque las condiciones del clima lo dan, ¿no es cierto? Cuando nosotros entramos a generar un proyecto en el noroccidente, el quintal de café te estaba a $50 el quintal, y realmente, ¿por qué? Porque no tenían metodologías para poder ser más eficientes, más productivos. ¿Cómo generan, ¿no es cierto?, un café? La calidad estaba, pero lo que no tenían era productividad, ¿no es cierto? Entonces, darles las herramientas a las personas fue lo único que bastó para que ese mismo quintal, después de 2 años de capacitación, esté valorado en el mercado, que gane tasa dorada y que esté valorado en el mercado en $300. Eso hizo que la calidad de vida de todas las familias caficultoras del noroccidente mejore, tenían acceso a tener educación. ¿Qué es lo que pasaba? Veíamos, ¿no es cierto?, que las nuevas generaciones querían huir a la ciudad porque pensaban que ahí había mayor oportunidad. Pero realmente, ¿cómo poder desde el Ecuador ir pensando, ¿no es cierto?, en todos estos lugares a nivel rural que tienen una riqueza que no ha sido explotada, pero explotada de una manera responsable, porque los recursos naturales son totalmente limitados? Entonces, es aquí donde viene también algo que no lo hemos hablado, que es la tecnología, ¿no es cierto? El uso de la tecnología creo que COVID, de la pandemia, nos ha hecho, pues, meternos un poco más a la fuerza, casi, ¿no es cierto?, a cómo se utiliza este tema de la tecnología, pero yo hablo de tecnología a nivel de mejorar la productividad en el campo, por ejemplo, y de esa manera capacitar a nuestros trabajadores en que pueden hacer las cosas mejor, de que tienen que generar, ¿no es cierto?, procesos de profesionalización. Nosotros tenemos en la agricultura, ¿no es cierto?, lo vemos no con estos ojos de los profesionales en agricultura, los profesionales que están en el campo. Eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Y todo se basa en educación. Entonces, creo que es ahí muy importante algo que tenemos que comenzar a pensar en cómo se le genera acceso a todas estas futuras generaciones, Rodrigo, como lo mencionaste, para que podamos ir entendiendo cómo generar estas propuestas de valor, que el Ecuador es un país, aquí vienen las personas
porque realmente se alucinan de las bellezas que tenemos. Somos los únicos que no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Porque realmente no las sacamos provecho, pero creo que es ahí algo muy importante que desde la sociedad civil tenemos que ir construyendo, sin esperar también el paternalismo. A veces eso creo que nos causó mucho daño, ¿no es cierto? Un Estado muy paternalista del cual todo el mundo espera que le regale cosas y que pues claro, ahora se acabó la plata y pues no estamos recibiendo. ¿Y qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados, y creo que este tipo de iniciativas como Reinventa Ecuador, como Diálogos Vitales, como fundaciones que le está generando, ¿no es cierto?, mesas de convergencia, a su vez están generando diálogos, pero una vez más creemos nosotros de la Corporación Líderes para Gobernar que estas organizaciones que a su vez tienen sus agendas tienen que juntarse para dar un mensaje realmente de compromiso y de que al menos la sociedad civil y las empresas se ponen de acuerdo en cosas mínimas, en no negociables, porque evidentemente cada uno tiene también, está normal tener sus agendas y sus propios lineamientos, pero al menos en algunos temas que nos juntemos todos a decir, esto es lo que creemos que, por ejemplo, en 100 días del nuevo presidente, ¿no es cierto?, se puede lograr, y que son quick wins que nosotros desde la sociedad civil o las empresas creemos que pueden funcionar. Perfecto, Daniela. Muchas gracias, Carlos, Daniela, muchas gracias. Ver conceptos frescos respecto a esto, soluciones y desafíos que se nos vienen para los próximos años, en realidad. Yo me quedo con muchos mensajes de ustedes nuevamente. En realidad, yo quisiera resumirlos en que en realidad lo que nosotros estamos jugándonos en este momento es la viabilidad de un país. O sea, yo así lo tomo, no es un chiste en realidad, lo estamos viendo en países muy cercanos y que han sido prósperos y ha sido un ejemplo, y nosotros ya vamos de tumbo en tumbo cada vez peor, y yo creo que nosotros en realidad nos estamos jugando la viabilidad del país, y hablemos de esto, lo que vamos a dejar a futuro. Y lo otro, que en el cortísimo plazo, a lo mejor la solución o la visión que debemos tener es algo que tampoco lo hemos logrado conseguir, que es un poco la calidad de vida. O sea, estamos hablando de calidad de vida siempre y cuando el uno tenga esto y generemos algo para el otro, que ahí hemos tocado temas de desigualdad, temas de causas que vienen. Entonces, yo creo que esos serían, a lo mejor, los resúmenes de esto. Hemos hablado de lo que está pendiente, de lo que nos falta, de los acuerdos, que también creo que cada vez vamos alejándonos de esas posibilidades. Entonces, pero sí aún tenemos esa posibilidad. Carlos, Daniela, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conceptos, por su buena intención de ayudar a este país a cambiarlo, que eso es lo que queremos. Y ese es parte de nuestro objetivo también como Agenda País. Dejarlo esto siempre planteado. Esto tiene que ser solucionado, esto tiene que estar siempre en el tapete, no con intereses personales, no por el momento, no por la coyuntura exclusivamente. Así es que este es también nuestro compromiso. Y a la audiencia les esperamos en un próximo programa. A Carlos y Daniela, ojalá los volvamos a tener, porque creo que esto es muy valioso para todos. Así es que muy buenas tardes y hasta la próxima. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.